Buenas tardes, profesor. Hoy vamos a hacer lo que es la detección rápida de objetos utilizando una cascada mejorada de características simples. Las integrantes son Tania Sofía Barriga Ceballos, Luz María Candori Pacori y mi persona Erika Daniela Huanca Chávez. Siguiente. Ya, en este caso la introducción, vamos a hablar primero de la introducción. En este documento se presentan nuevos algoritmos y conocimientos para construir un marco de referencia para la detección de objetos robustos extremadamente rápido. Este fue motivado por la detección de rostros. El sistema alcanza altas tasas de cuadros trabajando solo con la información presente en la imagen que está en escala de grises. Se tiene tres contribuciones principales para el marco de referencia de la detección de objetos. La primera es la llamada imagen integral, que permite evaluar las características rápidamente. La segunda es un método para construir un clasificador para seleccionar un pequeño número de características importantes. La tercera es un método para combinar sucesivamente clasificadores más complejos en una estructura de cascada y centra la atención en regiones prometedoras de la imagen, es decir, donde se encuentra el objeto. El sistema permitirá un posterior procedimiento y análisis, además puede implementarse en pequeños dispositivos de baja potencia. Siguiente. Aquí hablamos sobre las características. Las características simples utilizadas recuerdan a las funciones bases de HAR que han sido usadas por Papageorg. Utilizamos tres tipos de características. El valor de una característica de dos rectángulos es la diferencia entre la suma de los píxeles dentro de dos regiones rectangulares. Esto se da de forma vertical u horizontal que podemos ver en la parte superior de la figura, en A y en B. El valor de una característica de tres rectángulos calcula la suma dentro de dos rectángulos exteriores restados de la suma de un rectángulo central. Esta es la figura C. Y el valor de una característica de cuatro rectángulos calcula la diferencia entre pares diagonales de rectángulos. Esto lo podemos ver en la figura D. Siguiente. Ahora tenemos lo que es la imagen integral. Las características del rectángulo calculan rápidamente la representación intermedia, es decir, la imagen integral. Como podemos ver en la figura, se suman los píxeles dentro del rectángulo D y este puede ser calculado con cuatro referencias de matrices. La localización 1 es la suma de los píxeles en el rectángulo A. La localización 2 es la suma de A más B. La locación 3 es A más C y la locación 4 es A más B más C más D. La suma dentro de D viene a ser 4 más 1 menos 2 más 3. La suma rectangular puede ser calculada en cuatro referencias de matriz y la diferencia entre dos sumas rectangulares serían 8. La de dos rectángulos es 6 y 9 para la de cuatro rectángulos. Siguiente. En este caso vamos a ver lo que es la discusión de funciones y aquí vemos que las características de los rectángulos son primitivas comparadas con las alternativas como filtros orientables. En el caso de los filtros orientables y sus semejantes, estos son excelentes para el análisis detallado de límites de compresión de imágenes y análisis de textura. En cambio, las características del rectángulo son sensibles a la presencia de bordes, barras y otra estructura de imagen simple, y son bastante toscos. Los filtros orientables solo tienen orientación vertical, horizontal y diagonal. En cambio, las características del rectángulo proporcionan una representación de imagen rica que apoya el aprendizaje efectivo. En conjunto con la imagen integral y la eficiencia del conjunto de las características del rectángulo, proporciona una amplia compensación por su flexibilidad limitada. Continúa mi compañera Luz. Funciones de clasificación de aprendizaje. En el sistema propuesto se usa la variante de AdaBoost para poder seleccionar un conjunto de características y entrenar el clasificador. Este algoritmo se utiliza para aumentar el rendimiento de clasificación de un algoritmo de aprendizaje. La hipótesis del autor es que un número muy pequeño de estas características se pueden combinar para formar un clasificador eficaz. Para poder lograr ese objetivo, el algoritmo está diseñado para seleccionar la característica de rectángulo único que mejor separa los ejemplos positivos y negativos. Para cada característica, el aprendiz determina la función de clasificación de umbral óptima, de modo que el número mínimo de ejemplos se clasifica incorrectamente. En la práctica, ninguna característica puede realizar la clasificación con errores bajos.
Las características seleccionadas en las primeras rondas del proceso de impulso tenían tasas de error entre 0.1 y 0.3, mientras que las seleccionadas en rondas posteriores producen tasas de error entre 0.4 y 0.5. El debate de aprendizaje. Nuestra aplicación final exigía un enfoque muy agresivo que descartaría la gran mayoría de características. En esta sección, el autor lo que trata de hacer es comparar sus resultados con los resultados obtenidos por otros autores que realizaron experimentos similares previamente. Para un problema similar, Papa Georgiou y otros propuso un esquema para la selección de características basado en la desviación de entidad. Demostraron buenos resultados seleccionando 37 características de un total de 1734. Roth y otros proponen un proceso de selección de características basado en la regla de aprendizaje de perceptrón exponencial Wino. Este proceso converge en una solución en la que muchos de estos pesos son cero. Sin embargo, se conservan un gran número de características. Los resultados de aprendizaje. Los experimentos iniciales demostraron que un clasificador frontal de rostro construido a partir de 200 características produce una tasa de detección de 95% con una tasa de falsos positivos de 1 en 14.084. En términos de computación, este clasificador es más rápido que otro sistema publicado, requiriendo 0.7 segundos para escanear una imagen de 384 por 288 píxeles. Para la función de detección de rostro, el rectángulo característico inicial, seleccionado por AdaBoost, es importante y fácilmente interpretado. La primera característica se enfoca en las propiedades de la región de los ojos, que es más oscura que la región de la nariz y los cachetes. La segunda característica se fija en la propiedad de que los ojos son más oscuros que el puente de la nariz. Esto se observa en esta gráfica. A continuación, le paso la exposición a mi compañera Tania. A continuación veremos la cascada atencional. Esta sección describe un algoritmo para construir una cascada de clasificadores que logra un mayor rendimiento de detección al tiempo que reduce radicalmente el tiempo de cálculo. La idea clave aquí es que se pueden construir clasificadores más pequeños y más eficientes que rechazan ventanas secundarias negativas, al tiempo que detectan casi todas las instancias positivas. La forma general del proceso de detección es la de un árbol de decisión degenerado, lo que llamamos una cascada. Es un resultado positivo del primer clasificador, desencadena la evaluación de un segundo clasificador que también se ha ajustado para lograr tasas de detección muy altas. Un resultado positivo del segundo clasificador activa un tercer clasificador y así sucesivamente. Un resultado negativo en cualquier punto conduce al rechazo inmediato de la subventana. Las etapas en la cascada se construyen entrenando clasificadores usando AdaBoost y luego ajustando el umbral para minimizar los falsos negativos. El umbral AdaBoost está diseñado para producir una baja tasa de error en los datos. La estructura de la cascada refleja el hecho de que dentro de cualquier imagen, la mayoría de las subventanas son negativas. Como tal, la cascada intenta rechazar tanto los negativos como sea posible en la etapa más temprana posible. Al igual que un árbol de decisión, los clasificadores posteriores se entrenan utilizando esos ejemplos que pasan por todas las ventanas de las etapas anteriores. Como resultado, el segundo clasificador enfrenta una tarea más difícil que el primero. Siguiente. Ahora veremos entrenando una cascada de clasificadores. El proceso de capacitación en cascada involucra dos tipos de compensaciones. La mayoría de los casos, los clasificadores con más características lograrán tasas de detección más altas y tasas de falsos positivos más bajas. Los clasificadores con más características requieren más tiempo para calcular. En principio, se podría definir un marco de optimización en el que 1. El número de etapas del clasificador, 2. El número de características en cada etapa y 3. El umbral de cada etapa. En la práctica, cada etapa en la cascada reduce la tasa de falsos positivos y disminuye la tasa de detección. Se selecciona un objeto para la reducción mínima en falsos positivos y la disminución máxima en la detección. Cada etapa se entrena agregando funciones hasta que se alcanzan las tasas de detección de objetos y falsos positivos. Siguiente.
Como último punto veremos el detector de discusión en cascada. La cascada completa de detección de rostros tiene 34 etapas con más de 6.000 características. Sin embargo, la estructura en cascada da como resultado tiempos de detección promedio rápidos. La estructura del proceso de detección en cascada es esencialmente la de un árbol de decisión degenerado, y como tal está relacionada con el trabajo de Amit y German. A diferencia de las técnicas que utilizan un detector fijo, Amy y German proponen un punto de vista alternativo en el que se utilizan coincidencias inusuales de características de la imagen, simples, para desencadenar la evaluación de un proceso de detección más complejo. En la práctica, dado que la forma de nuestro detector y las características que se utiliza son extremadamente eficientes, el costo amortizado de evaluar nuestro detector en cada escala y ubicación es mucho más rápido que encontrar y agrupar bordes en toda la imagen. En trabajos recientes, según el autor, Fleuret y German han presentado una cara técnica de detección que se basa en una cadena de pruebas para indicar la presencia de una cara a una escala y una ubicación particular. Siguiente. En las conclusiones tenemos que el enfoque de la detección de objetos presentada minimiza el tiempo de cómputo mientras logra una alta exactitud de detección de rostros aproximadamente 15 veces más rápido que otro. Este artículo reúne nuevos algoritmos, representaciones e ideas genéricas y más amplias en aplicaciones de visión por computadora y procesamiento de imágenes. Como objetos de prueba se usaron rostros con un amplio rango de condiciones como iluminación, escala, pose y variación de cámara que tomarían mucho tiempo y requieren mucha eficiencia. Y por último, los sistemas no son frágiles ni limitados a un solo conjunto de condiciones. Gracias. Master and Media presenta. El tiempo. Podemos grabar otra vez. Otro punto importante también a señalar. No, ¿por qué cambiaste? Yo lo mismo. ¿No entiendo? Estoy leyendo lo mismo. Ay, ya me lo aprendí. Otra vez, no sé, lo que estaba leyendo lo mismo. Tania, nos vas a llenar de blooper. Lo siento, yo me lo aprendí ya. Ya, ahora sí, la firme. Las etapas en la cascada se construyen entrando clasificadores usando AdaBoost. He dicho entrando otra vez, ¿no? Las etapas en la cascada se construyen entrando clasificadores usando... Lo siento, son mis logros. La forma general del proceso de detección. ¿Quién está respirando? Hay alguien que está respirando ahí, güey. Claro, sí. Tania, blooper 55. Te vas a hacer un mix, ¿no? Tú le haces un mix. Optimización. Pero no voy a hacer favor. Ahora sí. Dale.